El varón Asler, algo que me llamó la atención, quizá muchas personas no conocen. Yo no soy de esa época. Mazinger Z se estrenó en 1972. Una, fue una comedia, una caricatura, lo que conocían en esa época como una comiquita. Recuerdo también que en ese mismo año se estrenó un clásico del cine. ¿Cómo se llama? ¿No saben? El Padrino. Yo la vi fue contigo. Una época... Nosotros vimos esa película. Yo te llevé a mostrar esa película. Pero en Mazinger Z había este varón Ashley. ¿Cómo se llama? Ashley. Búscalo. Ella tiene su teléfono, ella se actualiza. Ahorita por el internet buscamos todo esto. Pero lo que llama la atención es que un doctor llamado Dr. Hell crea al varón Ashley y el varón Ashley tenía un propósito. Él era una persona que era la mitad de su cara y cuerpo, era una mujer y un hombre. Y cuando sonaba su voz, aunque dijeran una misma palabra, se escuchaba que hablaba la mujer y hablaba el hombre. Hablaban los dos el mismo tono porque había un acuerdo en ellos. A pesar de que estaban en la mitad, cuando el doctor Hell los unió, era una mitad de un cuerpo de una momia de una mujer y de una momia de un hombre. Y bueno, ya esa imaginación de esos escritores que formaron este personaje y que marcó una época, ya la llamamos en esta época dorada, ¿verdad? Y que nosotros podemos recordar eso. Pero había un acuerdo en ello, había un propósito. Claro, como toda película de superhéroes, nadie derrota al héroe, pero hacían su intento allí por acabar con Mazinger Z, con destruirlo, con acabarlo, y cada capítulo, cada nueva tendencia que salía, era eso, el propósito, el acuerdo. Pero te gustaba bastante porque claro, era como, sabes, hasta los nombres todo. Era como Pinky Cerebro todos los días, todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de conquistar el mundo, Pinky. Pinky siempre le hacía la misma pregunta a Cerebro y Cerebro siempre respondía con la misma frase. Y cada vez que buscaba el otro día hacer lo mismo, siempre buscaban un acuerdo. Que Pinky quizás era muy torpe y no era genio como era Cerebro. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, de esa comiquita también, es que estuvieron a punto de conquistar el mundo. Siempre. A lo último se le caía el plan y se le cabía, pero Cerebro y su plan siempre estuvo a punto de conquistar el mundo. En una época del cine y que nosotros la podemos asimilar y comparar con lo que vivimos nosotros hoy en día. ¿Cómo así? Nosotros estamos recién casados. Mucha gente dice, bueno, ¿qué podamos aprender o qué podemos? Sí, el acuerdo. Yo me recuerdo en el momento de la boda. Para nosotros era un reto. Pero había un acuerdo. Nos queríamos casar. Establecimos una fecha. No movimos fecha. ¿Por qué? Porque nos establecimos en ese acuerdo. Y yo me acuerdo que nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer? No sé, pero... ¿Cómo vamos a hacer? Ahí nos lanzamos. Y Dios nos bendijo. Dios proveyó todo para nuestra vida, para la boda, proveyó los recursos, nos dio todo lo necesario y tuvimos nuestra boda soñada. Fue como la soñamos, como la queríamos. El que estuvo allí, que participó, el que nos acompañó, disfrutó, compartió un buen banquete, se atendió de la mejor manera, porque ese era nuestro acuerdo. Dios nos bendijo, fuimos de luna de miel para Margarita, ¿de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo en un bolso. Hicimos un bolso juntos, por primera vez éramos novios todavía, y había un propósito, esto es para la luna de miel. Y todo el acuerdo que teníamos era para eso. Ya luego de eso, llega el punto donde llegamos a nuestro hogar, a nuestra casa. De cero. Sin nada. Por ahí debe estar la foto. Sí, y recuerdo que compramos nuestro colchón, nuestra cocina, lo básico, la nevera, lo esencial. Pero uno en una cama sin colchón no duerme, con un colchón uno duerme. Recuerdo el primer día
Llegamos de la luna de miel allí en nuestra casa. Bueno, ¿y dónde vamos a dormir? Tú me dijiste, recuerdo, que le ibas a pedir la cama que tenías en tu casa, la cama la mía, la tuya, la que te dio tus padres, y yo fui radical y te dije que no. ¿Sí o no? Sí. Te dije que no porque íbamos a tener nuestra propia cama. Si permitía yo traer eso de tu casa, ahí estuviéramos durmiendo, en la cama que te dieron tus padres. Eso me llevó a mí, me retó hasta una cama flotante a hacer la cama. Y gracias a Dios, pues Dios me ha dado la oportunidad de tener mis herramientas, mis utensilios de trabajo. Y apenas llegamos de la luna de miel, aterrizamos aquí a Barquisimeto. Un sábado. Un sábado aterrizamos, fuimos a buscar el carro y yo llegué fue yendo a la ferretería. Yendo a la ferretería a comprar los tubos, a comprar el electrodo para fabricar la cama. Ya los 2 días teníamos nuestra cama y una cama única, una cama diferente. Yo a todo el mundo se lo digo, la cama de nosotros es una cama flotante. ¿Cómo es eso? Una cama que no se le ven patas, que parece que el colchón está en el aire y hoy en día tenemos esa bendición. Yo me acuerdo que desde el inicio era tipo como que tú me dabas una idea y yo decía, o sea, digamos que como en mi forma de pensar o en la perspectiva en la que yo tenía de la vida era muy diferente a la tuya, obviamente la diferencia de edad, la crianza, y éramos como, bueno, somos tan diferentes en ese momento, solo que no nos conocíamos como ahorita, y tú me dabas una idea, no, vamos a hacer tal cosa, y yo tipo, ay Dios, pero y tal, y te acuerdas que yo como que enamorada, como con ese miedo, y no, pero mejor no, y si mejor compramos hecho, te decía yo, que me acuerdo que vimos algo así, y al final éramos tan diferentes, pero como que nos supimos moldear, al punto en el que, no, bueno, a Aurimar le gusta así, a mí me gusta así, y enlazamos eso. Y ahorita que, como me estabas comentando de la comiquita esa de Mazinger Z, que, o sea, era un hombre y una mujer, dos en uno, pues. Yo creo que sí tiene mucho que ver con esto, lo que es del matrimonio, porque realmente son muy diferentes. Yo lo digo siempre, porque tú dices una cosa, yo digo otra, pero al final hacemos lo que los dos queremos. O sea, si se cumple, llegamos al acuerdo. Llegamos a ese acuerdo y creo que es muy importante. No como que irnos así más al lado de Samuel o al lado de Aurimar, sino como que ese acuerdo. Ese punto medio, ese punto neutral, donde podemos llegar a tomar una mejor decisión. La Biblia nos enseña y nos habla acerca de la primera pareja en la tierra, en la humanidad. Adán y Eva. Y de cómo ellos también tuvieron un comienzo, de cómo ellos tuvieron que tener un acuerdo estando allí en el Edén, tenían todo, fueron bendecidos, pero hubo el pecado, la desobediencia, y luego de eso ellos tienen que luchar por lo suyo, conquistar por lo suyo. Ahora Adán tiene que trabajar, Adán tiene que esforzarse, tiene que trabajar la tierra, tiene que producir, y Eva también ahora con dolores de parto a la luz, y tú estás recién embarazada, y eso es una realidad. Yo pienso en esto. Y claro, yo también lo pienso, pero es algo que vamos a afrontar, es algo que el cual vamos a ver el fruto, la bendición, y esto es parte de ese comienzo. A ver si nosotros queremos tener todo listo para lo que viene, y muchas veces tenemos que asumir el reto, porque hay personas que no, tenemos que tener esto para poder casarnos. No. Si te pones a esperar y ser de a tenerlo, apoyo, no lo vas a lograr. Una anécdota aquí, y ser de apoyo el uno del otro, y cosa que a mí se me olvida que tú me la recuerdes, porque te acuerdas que cuando nosotros compramos la cocina era un tope, o sea, no era una cocina, era un tope, y tú la tenías ahí guardada en tu cuarto, me acuerdo yo, y bueno, cuando nos casemos ya tenemos nuestra cocina. Pero yo en mi casa yo pensaba, pero ¿será que esa? O sea, yo inexperta, o sea, con que 19, 20 años, yo decía, pero eso se pone arriba en la mesa y hay uno cocina, o sea, yo como que pensando. Y te acuerdas que yo te escribí un día y yo,
epa, y a eso no le hace falta como algo, no La sé. base, Ajá. Y tú ahí como que, epa, ¿verdad? O sea, en la casa donde vamos a vivir no no estaba tenemos eso. una cocina empotrada. No, entonces, o sea, yo le doy gracias a Dios porque, no sé, tú eres como que MacGyver, que te dicen por ahí que sabe hacer de todo. Y de una vez, que yo te dije eso, tú como que recordaste, yo no he hecho eso. Y de una vez hiciste la base de la cocina. Y pues yo, desde que me mandaste la foto, yo súper emocionada, y yo, sí llevaba algo. Y bueno, tenemos allí nuestra cocina y pues hemos construido. Y es eso, pues es que tu personalidad es así, la mía es así. De repente como que unos ajustes, unos cambios, pero que lleguemos a ese punto donde podamos estar bien, podamos estar cómodos, felices, que creo que eso es una de las cosas que el matrimonio necesita, pues, lo Claro, y principal, ese es parte del crecimiento, disfrutar cada etapa. de qué buena Eh, etapa. bueno, el acuerdo es esencial, es esencial. Uno rompe con muchos malos hábitos, Ujú. con malas costumbres, ¿verdad? A veces uno Me tiene acordé. mañas, ¿verdad? Que hay que cambiar, que hay que dejar y que hay que decirle. Y hay que decirle y buscarle una solución. No podemos callarnos las cosas. No Eso lo podemos callar. aprendimos del noviazgo, ¿verdad? Eso lo aprendimos, claro, no podemos callarnos, tenemos que decir. Y ahí es la base de una comunicación. Cuando tenemos Acepté. esa comunicación, entonces llegamos a ese acuerdo. Tenemos una afinidad, a veces como que nos choca, a veces nos cuesta, y será así, a veces yo soy más atrevido, más lanzado, vamos a hacerlo así. Aunque la Eh, gente no lo crea, usted, pero la gente piensa que Sí, sí, la gente ve mi temperamento, que yo soy más tranquilo, que soy como más fogosa, más sanguínea, pero es que no nos queda otra, no nos queda otra. Recuerdo que eh, cuando comenzamos a trabajar y empezamos a esto de fabricar los helados, buscamos la receta, el punto medio, y yo dije, no, yo voy a crear mi propia crema, voy a hacerlo de esta manera y de esta manera y tú, pero, ay Dios, y si será, y si no se va a dar, no, y y lo cómo va a peor quedar. era que tú decías, y no voy a comprar un de caja. O sea, yo decía, pero ya va, y si perdí toda esa Y si pero plata, todo ese material y todo, no, suba todo era queda, exagerado. todo era Y yo te exagerado. decía, no, y tú me decías, sí. Y yo, Sí. Y ahí con los temores, con los miedos, pues superamos todo eso. Y nos dio nuestra receta, nuestro punto único, que es más bueno que esa torta. Y, y ha sido de bendición, pues, el asumir, el estar de acuerdo, el llegar a ese punto. Ahora sí, para ver algo, bueno, ver televisión, un trabajo, un emprendimiento, los gustos míos son muy diferentes a Ahí los es de donde te Aurimar, falta. muy diferentes. Ella le gusta más, por ejemplo, de serie le gusta más los coreanos, lo que es la novela, la piloto, la no sé qué más. A mí eso no me llama la atención. A mí me gusta más lo clásico, lo que es la historia. Por ejemplo, hay una serie que se llama La Corona, que habla acerca de la reina Isabel y de su reinado, y a mí eso me apasiona. Me interesa saber cómo hubo la historia, esos primeros ministros, cómo hubo esa nación, y me llama la atención. Ella no, ¿verdad? Ella le gusta más el coreano, la cosa, pero tenemos un punto neutro, un punto donde llegamos, bueno, vamos a ver esto que nos gusta y seleccionamos. A veces vamos a buscar una película o una serie y tratamos de ver más que todo películas. Y buscamos esta serie y ahorita hoy en día que Aurimar decía que no le gustaba el cine, yo he estado ahí, vamos a ver este clásico, me acuerdo, vamos a ver Titanic. Y ella decía que no, que no, que no. Tienes que ver el Titanic porque eso es un clásico, eso tienes que conocerlo. Todo el mundo cuando hable del Titanic tú no vas a saber. Y por allí pude convencerla y la vimos, la me disfrutamos gustó. y le gustó. O sea, porque muchas veces nosotros nos cerramos. Y ahí es donde nosotros buscamos la vuelta para indagar. Y los coreanos, bueno, momento de compartir a sola, allí, tenemos algo descargado. Siempre tenemos Ajá. un capítulo de algo, tenemos una película. Ahorita que estamos hablando de eso, digamos, como las diferencias para poder llegar a un acuerdo, me acordé que,
Ahora, un momento de descanso para mí, acostarme y estar encerrada, viendo televisión. Para ti es salir y hablar con la gente. Dios mío, yo creo que ahí es como que, yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha costado, pues porque un sábado, que es día de descanso, que hemos trabajado toda la semana, para mí descansar es acostarme, encerrarme, que nadie me hable, que nadie, o sea, tú y yo viendo películas, así. Entonces para ti un descanso es salir, hablar con la gente, no, vamos a compartir allá, vamos a compartir aquí. Y es como que, pero lo hemos hablado mucho. Y sí, hemos llegado a un acuerdo como que, ajá, un ratico vemos películas y estamos encerrados, pero también vamos a compartir con la Compartimos, gente. claro, o sea, buscamos la parte de uno, la parte mía, la parte tuya, Sí, aunque me cueste, y porque a a mí mí me ha también, aunque costado, o me sea, cueste, o sea, busco la manera, lo doblegamos y cambiamos y compartimos eso, compartimos, sí, yo llegamos a creo que ese eso es acuerdo. lo que muchos matrimonios deberían como que hacerse fuerte en eso, porque he escuchado muchos amigos, pues, chamos, que me dicen, no, yo lo que yo digo es así. Y yo creo que lo que a nosotros nos ha ayudado es el doblegar. O sea, no es como que yo, Aurimar dijo eso y es así, de repente sí por un ratico, pero después lo piensa, yo tengo que agradar es a mi esposo. Entonces ahí cuando doblegamos es lo que nos ayuda o sea, a llegar al acuerdo. Claro, Pues no es claro, que, no nos hablamos por un día, 2 días, no, sino a ese fin, a tengo que llegar someternos. a ese acuerdo porque no me queda de otra. O sea, ese es el propósito, esa es la bendición, eso es donde estamos presentes. Y allí es donde nosotros tenemos que caminar siempre. Porque todo el mundo dice, no, que todo es bendición, que todo color de rosa, y que los primeros años, que los primeros 6 meses, pero quizás los Eso otros lo hace matrimonios uno. han pasado muchas cosas y que son ejemplos para nosotros, de lo cual nosotros vamos a tomar. Por eso estamos aquí en mi hogar en paz. Aprendemos de eso, los errores, las virtudes, lo que ha tenido cada matrimonio, y todo eso lo tomamos y buscamos construir un mejor matrimonio. De no hacer lo que... Claro, de no cometer estos errores, de estas fallas, y allí juntos compartirlo y nosotros edificarlo nuestro. Allí, pues, verlo, compartirlo, pero es eso, es verdad. O sea, las caras son diferentes y hablan, expresan. Uno sabe cuando la pareja de repente no está muy de acuerdo con algo y lo muestra en su cara. Lo muestra en su cara, la diferencia, y, y a uno no le gusta eso, porque que incómodo es salir con tu pareja, que yo salga contigo, entonces que a la gente ahora que le diga a Samuel a Auri, eso tan peleado, eso es feo, pero no lo podemos solucionar mostrando una cara alegre y estar mal, sino buscar la afinidad, La porque verdadera la solución. verdadera acción. ¿Por qué? Porque no es lo que los demás vean, no es lo que los demás piensen, sino cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú conmigo? ¿Cómo estoy yo contigo? Entonces, cuando nosotros logramos cambiar eso, o sea, llegar al punto medio, bueno, el equilibrio que debemos tener nosotros en nuestro matrimonio, allí es donde nosotros vamos a crecer, donde tu rostro va a estar alegre, donde yo voy a estar feliz. Sinceramente. Sinceramente, o sea, que sea sincero. Y a veces uno es muy cerrado, pero de repente uno viendo o compartiendo lo que a ti te gusta o lo que a mí me gusta, entonces es donde allí podemos ver que oye, no, la cosa como que no es tan fea, no es tan aburrida, no es tan chimba, es interesante. Pero si nosotros a veces somos cerrados y no abrimos a experimentar algo nuevo, entonces volvemos lo mismo, rutinario, cada vez lo mismo. Imagínate que nosotros nos vamos puro volviendo a las películas, pura película de acción. Y pura película de acción, llegamos a un punto que vimos muchas. Que es lo que a mí me gusta. Que me acuerdo que nos enfiebramos con Búsqueda Implacable. Y estábamos allí viendo y viendo y viendo y esto, y queríamos ver la otra y la otra. Pero hay mucho que aprender, hay mucho que ver, hay mucho que experimentar. Y si llegamos a un acuerdo, vamos a llegar a ese fin. Bueno, y ya llegando al final de esta charla, esta conversación, nosotros hemos tenido muy buenos patrones. Yo he estado en la iglesia de edad de 15 años, he vivido siempre bajo los lineamientos de un matrimonio, mis padres,
Y eso ha edificado nuestra vida, ha edificado mi vida. Tú siempre has vivido con tus padres se casaron, tuvieron ese modelaje también, esa honra. Y esto nos ha edificado, aun cuando somos un matrimonio joven, que estamos comenzando, tomamos los patrones. Y por eso Dios nos ha bendecido. Por eso hemos llegado a ese acuerdo y hemos aprendido de todo esto. Yo vi una viejita una vez, uno siempre aprende o sea, de las personas mayores, que decía, mujeres, si el esposo tira la toalla y les molesta, recójanla, porque le molesta a ustedes, no le molesta a él. Y yo dije, yo sí soy tonta. Los primeros días yo, amor, no dejes la ropa ahí. Amor, si la dejas ahí, yo no la lavo, tiene que ser en la cesta de la ropa sucia. Y cuando yo vi a esa señora, yo dije, verdad, a él no le molesta, él la deja ahí y ya. Pero me molestas a mí. Y ahora yo veo la toalla y la recojo, la pongo donde va, o sea. Entonces es eso, pues. Y yo creo que sí, nos falta mucho por aprender, como tú estás diciendo. Pero esa es la idea, que sigamos creciendo, que aprendamos y pues que siempre lleguemos a ese encuentro, por favor. Esto es Un Matrimonio Sabio. Comenta y comparte.